El priapismo se define como la condición patológica caracterizada por una erección peniana que persiste más allá o no está relacionada con la estimulación sexual. El estado de erección se limita a los cuerpos cavernosos sin afectar el cuerpo esponjoso o el glande, como ocurre en la erección fisiológica. El priapismo puede afectar a todas las edades, del recién nacido al anciano, e incluso puede ocurrir en pacientes con impotencia. El priapismo se puede clasificar en dos tipos: el priapismo veno-oclusivo, isquémico o de bajo flujo, y el arterial, no isquémico o de alto flujo. El priapismo veno-oclusivo es la forma más frecuente y la que entraña mayor potencial de causar una alteración permanente de la función eréctil del pene. En el priapismo veno-oclusivo hay una obstrucción parcial o completa del drenaje de los cuerpos cavernosos. Una vez que los cuerpos cavernosos han llegado a su máxima expansión, la obstrucción de flujo de salida impide que se produzca un flujo de entrada de sangre arterial. Por lo tanto, se establece un estado isquémico dentro de los cuerpos cavernosos. El impedimento inicial al drenaje venoso puede deberse por una oclusión ya sea extravascular o intravascular de las venas de drenaje. El priapismo que se inicia por compresión extravascular puede acabar teniendo un componente intravascular debido a la formación de trombos sanguíneos en las vénulas de drenaje como consecuencia del éstasis sanguíneo. De la misma forma, al priapismo iniciado por obstrucción intravascular puede añadirse un componente extravascular debido al edema en el tejido trabecular. Tras la instauración de la isquemia y con el paso de las horas, la presión parcial de oxígeno y el pH de la sangre atrapada en los cuerpos cavernosos disminuyen, pudiendo alcanzar niveles próximos a la anoxia y una acidosis severa. Ha sido demostrado que a las 3 o 4 horas de la instauración de la isquemia, la acidosis es severa, mientras que la hipoxia es parcial. Tanto la hipoxia como la acidosis causan depresión de contractilidad del músculo trabecular, lo cual impide la desactivación del mecanismo veno-oclusivo necesario para el drenaje de los cuerpos cavernosos. El estado isquémico prolongado puede llevar a la muerte celular y posterior fibrosis en el proceso de reparación del tejido que lo condiciona a la aparición de una impotencia permanente. Hay múltiples causas que pueden llevar al priapismo veno-oclusivo, como son los fármacos intracavernosos, psicofármacos, vasodilatadores y antihipertensivos, algunas alteraciones hematológicas o simplemente idiopático. La inyección intracavernosa de fármacos vasoactivos se ha convertido en la causa más frecuente de esta forma de priapismo. Este priapismo farmacológico está probablemente iniciado por la oclusión extravascular de las venas de drenaje como consecuencia de la relajación persistente del músculo trabecular. En el priapismo arterial, el flujo arterial a los espacios lacunares está regulado por arterias de resistencia, las arterias helicinas. En el pene flácido, las arterias helicinas se hallan en un estado de constricción, restringiendo por tanto el flujo sanguíneo a los espacios lacunares, y creando de esta forma un gradiente de presión entre la arteria cavernosa y el espacio lacunar. En el priapismo arterial, este mecanismo queda alterado cuando la arteria cavernosa o una de sus ramas se lacera, formándose entonces una fístula arteriolacunar. Esta fístula establece un estado de alto flujo y presión en los cuerpos cavernosos que se escapa a la regulación fisiológica de las arterias de resistencia. En el área adyacente a la fístula se produce un flujo de sangre turbulento que crea fuerzas mecánicas sobre las células endoteliales que tapizan los espacios lacunares. La combinación de este estímulo y el aumento de la oxigenación por alto flujo favorece la síntesis y liberación de óxido nítrico por el endotelio, causando de este modo la relajación del músculo liso del cuerpo cavernoso y un estado de semierección. Es importante destacar que en este tipo de priapismo el pene está en un estado de tumescencia, pero la rigidez es solo parcial, de un 60 a un 75%. Esto se debe probablemente a que la activación del mecanismo veno-oclusivo no es completa,
por la falta de relajación neurogénica del músculo trabecular, lo cual permite que se mantenga el estado de alto flujo de entrada y de salida en los cuerpos cavernosos. Esta forma de priapismo se asocia siempre a un traumatismo perineal o peneano con laceración de la arteria cavernosa o una de sus ramas. El resultado es la formación de la fístula arteriolacunar. Aunque el priapismo asociado a inyecciones intracavernosas suele ser de la variedad veno-oclusiva, se han descrito casos en los que la aguja insertada en el cuerpo cavernoso ha lacerado la pared de la arteria, resultando en el priapismo arterial. La presentación clínica. En el priapismo veno-oclusivo, el paciente acude a urgencias en general agitado, con una erección dolorosa de varias horas de duración. Excepto en los casos asociados a inyección intracavernosa, el paciente suele notar por primera vez la erección prolongada al despertar, en la mitad de la noche o después de mantener relaciones sexuales. El pene suele presentar una erección completa y resulta doloroso al tacto. Solo los cuerpos cavernosos participan en la erección priapística. El glande es pequeño y la superficie ventral del pene es plana, ya que no está presente el abultamiento que produce el cuerpo esponjoso en una erección normal. En algunos casos, los pacientes refieren una historia de facilidad para obtener múltiples erecciones prolongadas de por lo menos 2 a 3 horas, que llegan a la detumescencia espontánea, o de episodios en los que después de la eyaculación el pene se ha mantenido erecto durante un tiempo prolongado. En el priapismo arterial, el paciente siempre refiere una historia de trauma, que, cuando es una contusión perineal o del pene, puede haber ocurrido desde unas horas o unos días antes de la aparición del priapismo. Cuando se trata de un trauma penetrante, en general por aguja, el priapismo se suele instaurar de inmediato. Aunque algunos pacientes manifiestan ciertas molestias asociadas con la erección, esta forma de priapismo suele ser indolora, y desde luego no presenta el dolor isquémico severo que caracteriza al priapismo veno-oclusivo. En este caso, el pene se suele hallar en un estado de erección incompleta, no es doloroso al tacto y presenta una consistencia elástica a la inspección. En el diagnóstico. Como se ha mencionado, el priapismo es una emergencia médica y por lo tanto el paciente debe ser atendido de inmediato. El primer objetivo es determinar si se trata de un priapismo isquémico o no, ya que el manejo entre cada uno difiere radicalmente. La historia clínica y los síntomas son en general suficientes para sospechar una u otra forma de priapismo. En la evaluación, el primer paso es determinar el flujo arterial a los cuerpos cavernosos. Esto puede utilizarse mediante el Doppler o la medición de la presión arterial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y el pH en la sangre de los cuerpos cavernosos. La presentación de un paciente con priapismo doloroso, con ausencia o flujo arterial mínimo o con una gasometría cavernosa isquémica establece el diagnóstico de un priapismo veno-oclusivo. En el caso donde el paciente refiere una historia de trauma, presenta una erección no dolorosa, hay un buen flujo en la medición con Doppler y la gasometría cavernosa demuestra valores típicos de sangre arterial, esto se refiere a un priapismo arterial. El tratamiento del priapismo veno-oclusivo se realiza mediante el drenaje de la sangre de los cuerpos cavernosos, el cual no suele necesitar anestesia, ya que suele ser poco doloroso y en general no requiere mucha manipulación. No obstante, a veces se recurre a la anestesia del surco balano prepucial, lo que permite introducir agujas de grueso calibre. Para priapismos más dolorosos se puede realizar un bloqueo sensorial del pene o en pacientes agitados es aconsejable la anestesia espinal, epidural e incluso la anestesia general. Se deben utilizar agujas de calibre grueso. La aspiración de sangre cavernosa se debe hacer lentamente a la vez que se ejerce una compresión o masaje del pene. Si la aspiración causa la tumescencia total del pene, se cierra la aguja de drenaje, se espera aproximadamente 15 a 20 minutos para ver si la erección vuelve a restablecer
o el pene permanece flácido. Si la erección reaparece, se procede a la inyección intracavernosa de agonistas alfa-adrenérgicos selectivos, como son la fenilefrina y la etilefrina. En casos donde la irrigación con estos agonistas fracasan, se deben realizar shunts o fístulas, que conectan los cuerpos cavernosos con un sistema de baja resistencia. El objetivo de estas fístulas es aumentar el flujo de drenaje de los espacios lacunares y reducir la presión intracavernosa, para que a su vez aumente el flujo de entrada de sangre oxigenada. El shunt más empleado se realiza mediante la inserción de una aguja de biopsia a través del glande hasta llegar al cuerpo cavernoso. Se toman múltiples muestras del extremo distal del cuerpo cavernoso y esto crea una fístula entre el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso, facilitando el drenaje de la sangre atrapada. Si esta fístula fracasa, se intenta la creación de la otra fístula entre cuerpo esponjoso y cuerpo cavernoso lo más proximal posible. Y en caso de que ésta llegue a fracasar también, está indicada la realización de una fístula safeno-cavernosa. En el tratamiento del priapismo veno-oclusivo, después de la irrigación o de la cirugía de fístulas, no se deben aplicar vendajes compresivos en el pene, con el propósito de mantener la flacidez. Estos vendajes pueden reducir el flujo arterial a un tejido que ya ha estado sometido a una isquemia severa, pudiendo llevar a una necrosis total o parcial del pene. Es importante tener en cuenta que el tratamiento quirúrgico del priapismo veno-oclusivo mediante fístulas puede complicarse con la laceración de la arteria cavernosa, convirtiéndolo en un priapismo arterial. Debido a la falta de compromiso isquémico de los cuerpos cavernosos, el tratamiento no tiene por qué establecerse de inmediato, pudiéndose diferir. Esto lleva incluso al planteamiento de si es necesario o no tratar a estos pacientes. La utilización de la sonografía con Doppler color permite una excelente visualización y localización de la fístula arteriolacunar, lo que permite además la confirmación del diagnóstico. La arteriografía, una técnica invasiva, se utiliza con fines terapéuticos. La embolización con 3 ml de coágulo autólogo es efectiva como tratamiento definitivo en la mayoría de los pacientes. Tanto el coágulo como la esponja de gelatina son reabsorbidos con el tiempo, con recanalización de la arteria. La evolución del tratamiento en cuanto a la recanalización de la arteria embolizada puede seguirse mediante la sonografía con Doppler color. Aunque los resultados del tratamiento con embolización han sido en general buenos, pueden presentarse complicaciones, como son la infección del coágulo que puede provocar una cavernositis purulenta con una posterior disfunción eréctil completa.